Un grano de locura, una pizca de valentía, un toque de amor y mucho humor. ¿Qué evocan esas palabras para ti? ¿Cómo te sientes cuando las escuchas? Para mí son los ingredientes que forman parte de mi vida desde que tuve el cáncer de mama. Hola, soy Eugenie para un nuevo capítulo de mi podcast Mi transformación que podría ser la tuya. En este podcast te cuento las herramientas que encontré durante y después del cáncer, transformando mi vida en una aventura linda. ¿Estás curioso o curiosa? ¿Quieres saber más? Entonces te doy la bienvenida a bordo de mi velero Julia. Ella es mi compañera en esta exploración. Juntas te queremos llevar allende los horizontes, compartir nuestras aventuras y espero inspirarte a cambiar algo en tu vida. ¿Zarpamos? Bienvenidos al tercer episodio de esta bitácora del cruce del Océano Pacífico. Hoy los llevo a conocer la isla Juan Fernández y compartir con sus habitantes. Les estoy hablando de la bahía Cumberland, donde llegué esta mañana, más bien decir en la madrugada. Al este veo un crucero de 8 a 9 pisos, bastante imponente que bloquea bien la vista. Al norte tengo siempre los barcos de pescadores que están en la boya y al sur el magnífico paisaje de esta parte de la isla Robinson Crusoe con el pequeño poblado de Juan Batista. La armada me llamó por radio apenas había tirado el ancla al agua. Me pedían a qué hora iba a buscar el representante de la SAG para que viniera a hacer un control de bioseguridad en el barco. Les comentaré que estaba bastante cansada porque no había dormido mucho. Así es que medio groggy empecé a inflar el gomón y fui lo más rápido que pude, pero estaba un poco desordenada. Llegué con bastante atraso al muelle. Por suerte, el oficial de la SAG era muy amable. Se alegró cuando vio que el motor de mi gomón era eléctrico. Me confesó que era la primera vez que veía un motor de ese tipo. Ya me estaba ganando puntos. Camino hacia Julia me dio una buena introducción de la isla. Me explicó cómo entrar en el parque natural, aconsejándome los paseos que no me tenía que perder. Me enseñó cuáles eran los mejores restaurantes donde se podía comer la especialidad de la isla, la langosta. No se quedó mucho tiempo a bordo porque entendió que tenía una aliada para preservar el medio ambiente. A la noche pude comprobar que las langostas están exquisitas en la isla. Me gustó mucho la gente de ese lugar. Los pescadores eran muy amables para ayudarme a llegar al muelle un poco complejo. Se quedaron sorprendidos también de mi motor eléctrico. Estuvimos charlando un buen rato sobre las ventajas y las desventajas. Cuando vi que tenían pescados, les pedí si se los podía comprar. No, 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 en ningún caso, te los regalamos. Pasamos mucho tiempo charlando de la pesca, de cómo lo hacen. Para mí son momentos únicos. La guardaparque también me acogió con mucho cariño. Se ve que le gusta mucho su isla y los parques. Pasó una hora entera explicándome todos los senderos que podía seguir, aconsejándome de empezar con el más sencillo y de acabar mi descubrimiento de la isla con el sendero hacia el mirador de Selkirk. Un poco de historia. Alexander Selkirk era un joven navegante de Escocia. Cuando vio que el barco en el cual estaba embarcado no estaba apto a seguir el viaje, pidió ser desembarcado en la isla de Juan Fernández.
El barco pertenecía a la Armada inglesa y estaba en plena campaña contra la Armada española. Se habían parado en la isla de Juan Fernández, que en esa época no tenía habitantes, para abastecer. Pasó 4 años en esa isla, sin nadie alrededor, hasta que lo puedan recuperar. Fue una historia de sobrevivencia que inspiró el libro con título Robinson Crusoe, escrito por Daniel Defoe. Fue tal el impacto de esa historia que el gobierno chileno rebautizó la isla más a tierra como Isla Robinson Crusoe en el año 1966. En ese mismo año, la isla vecina, que se llamaba Más Afuera, pasó a llamarse Isla Alejandro Selkirk. Se ve que esa historia dejó una huella profunda. El sendero pasa por el lugar donde se dice que Alexander estuvo mirando hacia el mar a ver si lo venían a recuperar. Más allá de la curiosidad por esa historia, me atraía caminar por la zona más preservada de la isla. Camino al mirador de Selkirk, tremenda subida, y hay un pequeño arroyo donde uno puede tomar agua. Hay unas hojas grandes que no sé lo que es, pero les voy a hacer una foto y estoy un poco a la sombra porque ahora me toca subida fuerte. Y la subida fue encantadora. Tuve la impresión que estaba caminando como en un cuento de hada, con todo el musgo y las distintas especies de helechos y de las especies endémicas. La guardaparque tenía razón. La vista desde el mirador de Selkirk era espectacular. Se veía hacia la otra parte de la isla. Me quedé horas mirándola y pintando. Otro aspecto que me gustó mucho de la isla es el interés de la gente por uno. Cuando estaba pintando, mucha gente me pedía permiso para sentarse al lado mío, como esa pareja que venía del continente. Se sorprendieron de mi hazaña de haber llegado navegando sola desde el continente. Les pareció muy osado y nos reímos mucho comparando lo que ellos habían hecho y lo que yo estaba haciendo. El señor muy honesto me dijo, qué increíble, tú cruzaste un océano sola y mira cómo yo me puse nervioso para mudarme de Santiago a una ciudad en las afueras. Quería ir a vivir con mi pareja. Estaba muy nervioso. Todos mis amigos pensaban que lo que yo hacía era increíble. Y mírate a ti, llegaste aquí sola. Llegamos a la conclusión que no importa lo que uno haga, lo importante es animarse a dar un paso un poco más grande de lo que uno se siente capaz de hacer. Yo crucé océanos navegando sola con mi velero. Para él, mudarse de una ciudad y después de esa ciudad a la isla fue un paso enorme. Otro lindo encuentro fue con Ángela y sus amigos. Me invitaron a tomar un trago cuando estaba en un bar. Empezamos a hablar, compartir. Ella también se había mudado desde Santiago de Chile a la isla para encontrar un trabajo que le gustara. Se enamoró de la isla. Tuvo mucho interés en mi historia. Quiso visitar mi barco. Hicimos una linda amistad. Ese bar Mare Nostrum era un lugar muy especial. Ahí conocí a su propietario Germán y su esposa Gloria. Cuando supieron que estaba en un velero, me brindaron las duchas de su centro de buceo. Una pareja muy especial, y les doy la palabra. Quise entrevistar Gloria, pero le dio un poco timidez con el micrófono. Escribió un texto que resume su filosofía de la vida y su amor por el mar o la mar. Aquí se los leo. Me siento parte del océano, no a veces, siempre. A veces me levanto y estoy con mi reflejo mamífero activado, con pulsaciones más bajas,
Y de repente, cuando estoy con mi hija, preparando el desayuno, ya siento que estoy en la burbuja. El mar me llama desde antes. Ya estamos conectados desde todo. Por ejemplo, mis 2 embarazos los pasé en el agua. Me ponía trajes de hombre con la guata tremenda y el feto se sentía complejo bajo el agua. Uno pierde esa dimensión donde está el límite entre mi cuerpo con la mar. Yo sentía la cabecita, sentía todo. Entonces con mi familia estamos siempre conectados con el mar. Estamos en el mar. Disfrutamos, amamos lo que hacemos. Mis 2 hijas siempre han estado vinculadas con la mar. Algunas mamás plantan la placenta como el árbol de la vida, pero yo no siento que soy de tierra, así que fui a una lobería y dejé mi placenta debajo del mar. Allí quedó mi árbol de la vida, pero sumergido. Sin embargo, cuando pasó el tsunami, la gente se alejó del mar. También ha sido todo un proceso pasar el tsunami acá y ver cómo la gente no quería ni acercarse al mar. Y como también soy psicóloga, aparte de buzo e instructora, estuve trabajando en el plan de reparación emocional para reencantar a la gente. El mar no tuvo la culpa de lo que sucedió. Hicimos talleres para que la gente volviera a bajar, mojarse las patitas primero, porque nadie bajaba, ni en verano. Ahora me encanta ver cómo en este invierno el mar estaba lleno de gente, metiéndose incluso con el agua fría. El océano es parte de mi familia. Estamos vinculados a él desde que nos levantamos. Vivimos acá al frente de nuestro mar, inmenso en la isla. Siento que cada persona busca esa paz del océano, que es esa paz que tuviste 9 meses en el vientre. La mar es una madre, una gran matriz que nos acoge, nos cuida, nos protege. Acá para todos, la isla es una gran madre que nos protege y estabiliza el ánimo, porque el mar es un termostato, regula las emociones, los sentimientos, todo, los saberes, las tradiciones. Si uno mira el viento y el mar, todo está conectado. Las palabras de Gloria Bermudas son un poco el latido de esta isla especial en el medio del océano. Su esposo Germán es un ferviente defensor de su isla. Terminemos este episodio con su entrevista. Hola Germán, Hola, ¿cómo hola. estás? Bien, ¿y tú? ¿Se Bueno, escucha? sí, se Ah, escucha. ok. Vamos. Cuéntanos a dónde nos encontramos aquí. Nos encontramos en Isla Robinson Crusoe, Archipiélago Juan Fernández, Pacífico Sur. Y más específicamente, ¿en qué lugar aquí? Ah, nos encontramos en la... Chucha, ya. Nos encontramos en el café, nuestro café, que se llama Mare Nostrum, Mar Nuestro, donde la intención nuestra es mostrar parte de la historia. Es un café museo, es mostrar un poco la historia, lo que hacemos y las actividades que realizamos a través de nuestra empresa de buceo, que también se llama Mare Nostrum Expediciones. Y también me contaste que, si no me olvido, en el año 2012 hiciste un viaje muy especial. Ah, sí, navegamos, bueno, primero se construyó una última embarcación, que es la embarcación Victoria, es el último bote de madera que se construyó en el archipiélago, y en esa embarcación nos fuimos al continente, navegamos 6 días, 4 isleños, para entregar un mensaje desde este pueblo hacia Chile y el mundo entero,
destacando las cualidades de esta embarcación y también todo lo que tiene que ver con nuestra cultura ancestral, la pesca, nuestras embarcaciones y nuestra isla, finalmente, nuestro archipiélago. La idea era destacar con noticias positivas porque tuvimos 2 años de tragedia, tsunami y un gran accidente aéreo, entonces necesitábamos visibilizar este lugar con noticias positivas. Y yo que soy navegante y que crucé, que tuve un cruce bastante fuerte, así es que ¿cómo fue el cruce? ¿Tuvieron condiciones buenas o cómo son? No, la verdad que fue muy, muy complejo porque salimos un día, domingo 4 de noviembre, con un viento suroeste muy, muy suave, 8 nudos, 6 nudos de hecho. Y tuvimos que remar, porque la embarcación no avanzaba con tan poco viento, y remamos prácticamente 3 días. Y el viento fue rolando del suroeste al oeste, después al oeste-noroeste, noroeste, nor-noroeste y viento norte. Entonces, siempre decimos que remamos los 3 primeros días y rezamos los 3 últimos días, porque a medida que nos íbamos acercando al continente, cruzando la corriente de Humboldt, nos tocó un temporal grande, vientos de 25 nudos del nor-noroeste con olas de 3,5. Y nuestra embarcación Victoria es una embarcación que de puntal tiene 40 centímetros, entonces el agua se metía adentro y fue la verdad bien complejo sobrellevar la travesía, fue ruda, fue muy muy ruda. Sí. Y bueno, yo vi la embarcación que no tiene cubierta, es abierta. ¿Cómo hacían para descansar, como para protegerse del mar? Nos íbamos turnando en el día estábamos todos juntos despiertos porque claramente nadie podía dormir en el día. Y en la noche intentábamos dormir un poco, pero la verdad que nunca se durmió. Sin embargo, descansábamos 4 horas, 2 tripulantes, mientras de 12 a 4 los otros 2 controlaban la embarcación, y después de 4 a 8 los que estuvieron descansando. Y descansábamos en un espacio muy reducido, tapados con un saco, que ya estaba muy mojado a esa altura. Entonces, de descanso no hubo nada. Fueron 6 días bien intensos, muy, muy, muy intensos. Sí. Y si no me equivoco, eran 4 tripulantes. Éramos 4 tripulantes, de los cuales el único que sabía navegar a vela, o que tenía mayores conocimientos de la vela, era yo. Y eso me enteré en el viaje. Así que tuve una responsabilidad aún mayor, porque en el fondo fuimos aprendiendo, fui dando mis humildes conocimientos, transmitiéndolos a los pescadores, que eran pescadores de langostas, pero no eran veleros, no eran veleristas. Entonces... ahí me di cuenta que el viaje iba a ser muy, muy agotador, la verdad. De descanso no hubo nada de descanso. Y que me imagino tenían GPS, ¿cómo se ubicaban? Sí. Cuando tomamos la decisión de hacer el viaje, nos contaron, o sea, nos exigieron muchas cosas. Una de ellas era que teníamos que ir con comunicación de alguna manera, con un teléfono satelital. Una balsa, que no teníamos balsa tampoco de emergencia, y un dispositivo que yo tenía que ir apretándolo 1 hora y entregaba una señal al satélite, y del satélite llegaba al correo electrónico de mi esposa. Entonces, y un GPS, un Garmin muy básico, ¿no es cierto? Y en el fondo era navegar hacia el sol, navegar hacia el este. Sabíamos que íbamos a llegar a tierra firme. Sí. Así que era todo para el este nomás. Y llegaron a Valparaíso. Y llegamos a Valparaíso. Llegamos primero al Algarrobo, porque el temporal del norte nos empezó a derivar hacia el sur. Y llegamos a las 11:38 del día 10 de noviembre a un pequeño puerto que se llama Algarrobo, una comunidad costera. Y entramos al club de yates con esta embarcación muy pequeña. Y que curiosamente ese fin de semana en esa zona había una gran competencia de veleros, unos veleros gigantes. Entonces ellos no podían creer que nosotros veníamos de Juan Fernández con una embarcación tan chica, y ellos, que tienen embarcaciones enormes, no salían más allá de un par de millas porque era peligroso, y no querían que estos 4 personajes venían de otra isla en el archipiélago del Pacífico. ¿Y cómo los recibieron? Como locos, pero como héroes. Yo creo que de alguna manera éramos
De hecho, el viaje en sí, para todos los amantes de la navegación, en Chile sobre todo, todos conocen la historia del viaje del Victoria y para algunos es como, wow, es casi epopéyico, es un viaje muy loco. Pero resultó exitoso, lo cual es nos sentimos muy orgullosos porque se logró el objetivo, pero no estuvo exento de situaciones muy complejas, la verdad. Sí, la verdad ¿Y que de sí. allí cómo fueron hasta Valparaíso? ¿Los llevaron? Remamos. Ah, remamos. Remamos de Algarrobo, sí, casi un día entero. Remamos hasta entrar a Valparaíso el día 12 de noviembre. Había una multitud de gente esperándonos porque era importante. El viaje y el mensaje en sí era muy importante, así que... Pero terminamos exhaustos. Sí. Pero- Cuando quisimos devolvernos después de 2 semanas, nos dijeron, no, ustedes en ese barco pequeño no se van de vuelta, no, ni una posibilidad. Ah, bueno, ok. Sabíamos que podía pasar eso en realidad. Sí, Sabíamos pero que la podía meta pasar era eso. justamente hacer un viaje que con un mensaje, el mensaje llegó. Sí, absolutamente, se logró el objetivo y logramos visibilizar el territorio, mucha gente en el continente y diferentes estamentos que estaban relacionados con proyectos relacionados con la isla. Al tener esta noticia, se reactivaron muchos acuerdos, muchos ofrecimientos anteriores al tsunami o al accidente aéreo, como el área marina costera protegida, que era un proyecto antes del tsunami, antes del 2010, que se estaba gestando, sin embargo, como que costaba mucho que avanzara. Este viaje logró uno de esos tantos propósitos, fue la creación del área marina costera protegida, finalmente, y con toda su ampliación y todas las nuevas ampliaciones del mar protegido de Juan Fernández. Así que son varias cosas las que se desprendieron de ese viaje. Sí. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Y cómo es la situación ahora? ¿Mejoró la situación? Se ha reactivado el turismo, se ha reactivado bastante, porque hasta el año 2015 era muy riesgoso, le decían, venir a Juan Fernández. Nadie venía a Juan Fernández. Sin embargo, la apuesta estaba en que somos un lugar muy atractivo y es un lugar seguro. Y las líneas aéreas que vienen son seguras. Entonces, costó posicionar el destino como un destino también atractivo, pero también seguro. Y es un lugar seguro. Sí. Entonces, ha ido aumentando la afluencia de visitantes gratamente. También tenemos cruceros, que vienen grandes cruceros con muchísimas... Nos doblan en cantidad de habitantes que somos, así que es un poquito invasivo, la verdad. No, pero bueno, el destino está posicionado y eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y ahora quería terminar con un evento que organizaste que en relación a una película que Sí. en Europa es mítica, y si nos puedes contar de Sí. ese evento. Sí, siempre como Fundación Islas de Nazca estamos tratando de inventar cosas culturalmente hablando, de crear cosas y visibilizar el destino. Y una de las actividades que queríamos justamente mostrar era la actividad del deporte de la apnea para desarrollarla acá en la isla y en Chile también. Generamos este campeonato, el primer campeonato mundial de buceo profundo que se realizaba en el archipiélago. Y logramos convencer a varios personajes importantes. Dentro de ellos estaba Jan McBart, que cuando le enviamos el correo, él dijo al tiro, sí, yo voy feliz, quiero conocer esa isla mítica. Y además por toda la importancia que él tiene, porque es una de las personas, siendo actor, que más gente convenció de que se metiese al agua. Entonces para nosotros era muy valioso. Hay una generación de amantes del buceo que vimos la película, entonces era importante tenerlo ¿Cuál acá. película que no la hemos... Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Entonces vino actor también nacional de Chile, muy conocido, a hacer un monólogo de Selkirk, y vinieron grandes exponentes del deporte de la apnea, el récord Guinness, que es Carlos Coste, que es un venezolano, y otras grandes figuras del deporte de la apnea. Así que estuvo muy interesante y ahora mismo estamos trabajando en la edición del documental para poder exhibirlo prontamente. Y para terminar, me contaste que con tu fundación fomentas cosas que a mí me parecen muy lindas para la isla, para los niños. Si me puedes contar de esa meta. Sí, nos interesa, como fundación nos interesa, de hecho nuestro lema es educar para conservar. Nos interesa que no se pierda la historia, que no se pierdan las costumbres, que no se pierdan la navegación ancestral, la navegación en embarcaciones a vela. La navegación a vela ya no existe casi acá en la isla.
Y lo que queremos justamente potenciarla con los jóvenes, desarrollar también la actividad de la apnea en los niños, con los jóvenes, ¿no es cierto? Porque la única forma de cuidar también es conociendo lo que tenemos y estamos desarrollando ese tipo de actividades. Ahora recibimos una donación de 2 embarcaciones para seguir haciendo talleres de vela, ya que el Victoria igual es muy grande para los niños. Pero ese es nuestro norte es que nuestra juventud, nuestros jóvenes, y los viejos también, porque siempre estamos desarrollando actividad también para los viejos, para los adultos mayores, es que se sientan orgullosos del lugar del que vienen, de nuestra historia. Es la única forma de seguir adelante es teniendo una historia por detrás por contar. Y si la mantenemos viva y flotando la historia, tanto mejor. Eso. ¿Y cómo te podemos ayudar si queremos ayudar la fundación? Sigan a la Fundación Islas de Nazca en Instagram, ahí verán de qué manera pueden apoyarnos a seguir impulsando esta idea. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Eugenia. Cuando terminé la entrevista de Gloria y Germán, sentí como el espíritu aventurero de Alejandro Selkirk había atravesado los siglos. Gracias a esa energía, después de un tsunami y un grave accidente de avión, el archipiélago renació de sus cenizas. Se enfocaron en fortalecer su identidad isleña a través del Parque Natural que protege sus aguas y sus tierras. Espero les haya gustado este episodio, que les dieron muchas ganas de ir a conocer ese lugar hermoso que me dejó un muy lindo recuerdo. En el próximo episodio les iré contando cómo me fue en un desafío que fue muy grande para mí, una navegación hacia la Polinesia francesa. ¿Habré podido parar en la isla de Pascua o no? ¿Tuve que navegar más de 30 días para llegar a Polinesia? Como dicen en inglés, stay tuned y tendrán las respuestas a esas preguntas. ¿Les gustó este podcast? Sería súper chévere que le dejen estrellas en las plataformas, me dejen un comentario o lo compartan. Me van a ayudar a difundir mi mensaje de transformación y espero inspirarlos a cambiar algo en su vida. Hasta pronto. She opened my eyes to a new world, just going true to yourself, to the other you're going through, and being true to yourself, true to the other you will fulfill your dream. The message become clear, I thanked her for all the beauty she shared with me. And now I'm going through to a new life, to be my dreams. I am going through. Her message became clear. I thanked her for all the beauties she shared with me. And now I'm going through to a new life, to be my dreams. I am going through.